Bienvenidos. Si su corazón arde con el deseo de recorrer los caminos de la fe y desentrañar los misterios divinos que han forjado nuestra historia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, Caminos Cristianos. Acompáñenos en este viaje y fortalezcan su espíritu, pues hay verdades profundas por descubrir y su camino de fe es el más importante de todos. En las llanuras de Moab, un silencio sobrenatural descendió sobre el campamento de Israel. En la cima del monte Nebo se cerraba un capítulo en la historia de la redención, no por los hombres, sino por Dios mismo. Moisés, el legislador, el profeta cuyo rostro había resplandecido con la gloria divina, estaba a punto de concluir su viaje de 120 años. Sus ojos, impávidos, contemplaban la tierra prometida, una visión concedida como testimonio de la fidelidad de Dios, pero cuyo suelo jamás tocarían sus pies. El pueblo, abajo, esperaba el regreso de su líder, sin percatarse de que la transición de una era se estaba produciendo sobre sus cabezas, en una soledad sagrada y aterradora, donde el cielo y la tierra se unían para sellar el destino del más grande de sus profetas. Al exhalar el último aliento del profeta, la presencia del Todopoderoso envolvió la cima de la montaña de una forma jamás vista por mortal alguno. No hubo procesión fúnebre, ni lamentaciones humanas, ni la erección de un monumento de piedra. El Creador del universo mismo se convirtió en el cementerio de su siervo. La tierra obedeció su silenciosa voluntad, abriéndose para recibir el cuerpo de Moisés y cerrándose de nuevo, sin dejar rastro, cicatriz ni marca. El lugar fue borrado intencionalmente de la memoria de la creación, un secreto guardado por el poder divino. Fue un acto de celo y protección, para que el instrumento no se convirtiera en un ídolo y la tumba del hombre no se convirtiera en un altar de idolatría para una nación que apenas estaba aprendiendo a adorar al Dios invisible. Pero la santidad de ese momento no quedaría sin cuestionar. Desde las profundidades del reino de las sombras, una presencia antigua y malévola ascendió, impulsada por un derecho que creía poseer. Satanás, el acusador, se manifestó en ese lugar sagrado, no con la intención de rendir homenaje, sino de reclamar lo que consideraba suyo. Su lógica era precisa y legalista. Moisés había pecado. El acto de ira en Meribá, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, había sido una mancha en su obediencia. Y, según la ley del pecado y la muerte, el cuerpo de todo pecador estaba bajo su jurisdicción. Su verdadero propósito, sin embargo, era más siniestro: transformar el lugar de descanso de Moisés en un centro de peregrinación idólatra, una trampa espiritual para extraviar los corazones de Israel durante generaciones. Fue entonces cuando intervino una autoridad superior. El arcángel Miguel, príncipe protector de Israel y comandante de los ejércitos celestiales, apareció no con fanfarria, sino con la firmeza de quien cumple un decreto incuestionable. No vino a debatir, sino a ejecutar la voluntad del Señor. La atmósfera en la cima del Nebo se densificó con la tensión de un conflicto que trascendía el mundo físico. De un lado, el antiguo querubín caído, con su pretensión basada en el fracaso humano y la ley del pecado. Del otro, el ángel del Señor, cuya autoridad no emanaba de sí mismo, sino de la santidad y soberanía del trono de Dios. El cuerpo de Moisés yacía entre ellos, epicentro de una batalla espiritual cuyo desenlace resonaría por la eternidad. ¿Entendido? Continuaré la narración dedicando los siguientes 4 párrafos a profundizar y concluir la primera premisa, asegurándome de que cada una reciba la debida atención. La voz del acusador resonó en el ámbito espiritual, un argumento tejido con medias verdades y una precisión venenosa. Satanás no solo señaló el pecado de Moisés en Meribá, lo diseccionó,
exponiéndolo como un acto de usurpación de la gloria de Dios ante toda la congregación. Argumentó que al golpear la roca, Moisés no solo desobedeció una orden directa, sino que también se colocó, junto con Aarón, en el lugar de Dios como proveedor. Para Satanás, este acto de orgullo e ira invalidó una vida de servicio, manchándola irreparablemente. Por lo tanto, el cuerpo, el vaso terrenal que cometió el pecado, pertenecía por derecho al dominio de la muerte y la corrupción, sobre el cual él, el adversario, ejercía su influencia. Su acusación fue un intento de vincular el legado de Moisés a su fracaso, no a su fe. Miguel escuchó la acusación en su totalidad, impasible ante la lógica corrupta de su adversario. El arcángel comprendió una verdad que Satanás, en su rebelión, había olvidado. El juicio pertenece únicamente a Dios. En lugar de enfrascarse en una discusión verbal o blandir su poder celestial, Miguel actuó como un verdadero siervo del Altísimo, sometiéndose a la autoridad suprema. Se volvió hacia la presencia maligna y su voz, aunque serena, resonó con el poder del trono del universo. No profirió una maldición propia, ni se rebajó al nivel del acusador con insultos. Simplemente pronunció el veredicto divino que selló la disputa antes de que comenzara. Que el Señor te reprenda. Estas no fueron meras palabras, sino la manifestación de la sentencia final e irrevocable de Dios. En ese instante, el poder tras la reprensión de Dios despojó a Satanás de todo derecho. La autoridad del acusador se disipó como humo ante un fuego consumidor. No hubo una batalla prolongada, pues la palabra del Señor es absoluta. La presencia oscura se vio obligada a retirarse, desterrada de aquel suelo sagrado. Su derrota no fue una humillación pública, sino una subyugación silenciosa y completa ante el poder soberano de Dios. Con la partida del adversario, la paz regresó a la cima del monte Nebo. El acto final del entierro se completó en la más pura santidad y el secreto del lugar quedó sellado para siempre, no solo en la tierra, sino también contra cualquier incursión futura de las fuerzas de la oscuridad, que jamás podrían profanar lo que Dios mismo había ocultado. El misterio de la tumba perdida de Moisés sigue siendo un poderoso testimonio hasta nuestros días. No se trata simplemente de un cuerpo oculto, sino de un legado protegido. Al negarle a Satanás la oportunidad de crear un santuario de idolatría, Dios preservó la pureza de la fe de Israel y enseñó que ningún hombre, por grande que fuera, debía ser adorado. Y la prueba definitiva del triunfo de Dios sobre las pretensiones de la muerte llegó siglos después. En otro monte, cuando Moisés apareció, vivo y glorificado, conversando con Jesús en la transfiguración. Satanás luchó por la vida terrenal, pero Dios ya había destinado al hombre a la vida eterna. El cuerpo fue sembrado en secreto, pero el espíritu floreció en gloria, revelando que el plan de Dios para sus siervos trasciende la muerte misma. Concluido el período de luto por Moisés, una nueva mañana amaneció sobre el campamento de Israel. Pero esta era diferente a cualquier otra que la nación hubiera conocido en los últimos 40 años. Durante exactamente 14.600 mañanas, la primera imagen que el pueblo había visto al salir de sus tiendas era la misma. El suelo del desierto cubierto por una fina capa blanca, el maná, el pan de los ángeles que los había sustentado en el desierto. Recogerlo era el primer acto del día, un ritual de dependencia que se había vuelto tan natural como respirar. Sin embargo, esa mañana en particular, el sol salió sobre el suelo desnudo. Solo había arena y rocío. Un silencio confuso se extendió por el campamento, una quietud cargada de interrogantes, mientras miles comprendían al unísono que el milagro diario había cesado.
Lo que comenzó como confusión se convirtió rápidamente en miedo visceral. Una madre miró a sus hijos, cuyas bocas esperaban el pan celestial, y sintió un nudo de pavor en el estómago. Los hombres, que habían aprendido a confiar en la provisión divina con absoluta certeza, sintieron el peso de una responsabilidad que habían olvidado. La ausencia de maná no era solo una crisis alimentaria, era una crisis teológica. Parecía como si el pacto cotidiano y tangible con Dios se hubiera roto. El silencio en el cielo era más aterrador que cualquier tormenta del desierto. El murmullo comenzó bajo, un zumbido de ansiedad que fue en aumento. ¿Se ha apartado el favor de Dios de Moisés? El hambre física no era más que un eco de la repentina hambruna espiritual que asolaba el alma de la nación. Toda esta oleada de pánico y desesperación se concentró en un solo punto: la tienda de Josué. El nuevo líder, ungido por el propio Moisés, enfrentó su primera y quizás mayor prueba, no en una batalla contra ejércitos enemigos, sino contra la incredulidad de su propio pueblo. Él no era Moisés, no subía a la montaña para hablar con Dios cara a cara. El pueblo se reunió, con el rostro marcado por la acusación y el miedo, sus voces clamando por respuestas que él aún no tenía. La sombra de su predecesor se cernía sobre él, y las quejas eran las mismas de antes. ¿Hemos venido hasta aquí para morirnos de hambre? El liderazgo de Josué, una vez una promesa, ahora parecía una carga insoportable bajo el peso de una nación hambrienta y espiritualmente a la deriva. A medida que el tumulto crecía afuera, Josué buscó la presencia de Dios en el silencio del tabernáculo. Pero la respuesta que recibió no fue la que el pueblo esperaba. No había promesa de que el maná regresaría. En cambio, la guía divina era un llamado hacia adelante, no hacia arriba. El silencio de Dios respecto al pan del cielo era, en sí mismo, un mensaje poderoso. La era del sustento sobrenatural y pasivo había terminado. La provisión de Dios no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. Ya no descendía del cielo, sino que brotaba de la tierra ante ellos, la tierra prometida, fértil y lista para ser cultivada. Josué comprendió que su tarea no era replicar los milagros de Moisés, sino guiar al pueblo a la madurez para tomar posesión de la bendición mediante su propio trabajo. Josué transmitió el mandato divino al pueblo, y su mensaje marcó un hito en la conciencia de la nación. La obediencia requería un paso de fe tan grande como el que dieron sus padres al salir de Egipto, cruzar el Jordán. Al pisar la tierra prometida, les esperaban nuevos alimentos. Por primera vez en 40 años, celebraron la Pascua no con el pan del Minjosetiton y cielo, sino con los granos de esa tierra, producto de una tierra que ahora era suya. Ese primer bocado de pan horneado, fruto de la cosecha de Jericó, tenía un sabor diferente. Era el sabor de una promesa cumplida, de una herencia recibida. Cada grano era un testimonio de que Dios no los había abandonado, sino que los había introducido a una nueva dimensión de su fidelidad, donde su bendición se encontraría en la tierra bajo sus pies. Sin embargo, la transición fue brutalmente difícil. La alegría de la primera cosecha dio paso a la dura realidad del trabajo para un pueblo ajeno a la agricultura. Eran hijos de esclavos y nómadas del desierto. Sus manos estaban acostumbradas a recolectar, no a arar. Tuvieron que aprender a leer el cielo en busca de señales de lluvia, a comprender los ciclos de siembra y cosecha. Hubo malas cosechas, momentos de desesperación e, inevitablemente, un amargo anhelo por la simplicidad del maná. Resurgieron los murmullos, cuestionando si la libertad, conquistada con tanto sudor e incertidumbre, era mejor que la previsible dependencia del desierto.
Su fe se forjaba de una manera nueva, no en la pasividad de la espera, sino en la perseverancia activa del trabajo y la confianza. Pero a medida que persistían, comenzaron a descubrir la extraordinaria verdad de la promesa de Dios. La tierra no solo era cultivable, sino sobrenaturalmente fértil. Las semillas sembradas con esfuerzo dieron como resultado cosechas que superaron todas sus expectativas. Vieron racimos de uvas tan pesados que se necesitaban 2 hombres para cargarlos, campos de trigo que ondeaban como un mar dorado, granadas e higos que parecían saborear la dulzura del paraíso mismo. El dicho, una tierra que emana leche y miel, dejó de ser una metáfora poética para convertirse en su realidad cotidiana. El asombro reemplazó al miedo y la gratitud comenzó a acallar las quejas. Comprendieron que Dios no les había dado menos, les había confiado mucho más. Este fue el punto de inflexión en la madurez espiritual de Israel. El fin del maná no fue un castigo, sino una promoción divina. Dios estaba cambiando deliberadamente la naturaleza de su relación con su pueblo. La dependencia infantil, donde el niño es alimentado directamente de la mano del padre, estaba dando paso a la colaboración adulta, donde el niño recibe una herencia que administrar y prosperar. Su fe ahora requería más que simplemente mirar al cielo y esperar. Requería mirar a la tierra, planificar con sabiduría, trabajar diligentemente y confiar en que Dios enviaría el sol y la lluvia a su tiempo. Estaban aprendiendo a ser administradores de la bendición, socios activos en el pacto y no solo receptores pasivos de milagros. Con la muerte de Moisés, un profundo e inquietante silencio se apoderó del corazón del liderazgo de Israel. Durante 40 años, la nación había operado bajo una absoluta certeza. Para cualquier disputa compleja, cualquier decisión estratégica de guerra o cualquier pregunta teológica profunda, la respuesta estaba a solo una conversación de distancia. Moisés consultará al Señor. Era el adagio que resolvía toda incertidumbre. Entró en la tienda de reunión como un amigo entra en la casa de otro. Y salió con una palabra clara, directa e incuestionable. De repente esa puerta se cerró. Para Josué y los ancianos, la pérdida no fue solo la de un mentor, sino el eje central de su gobierno. La voz que hablaba de nubes y fuego ahora había silenciado, y se encontraron solos con un mapa, la ley, pero sin su intérprete divino. Esta nueva distancia divina pronto generó una ansiedad palpable en todo el campamento. El israelita común se sentía espiritualmente huérfano. Se habían acostumbrado a la seguridad de tener un mediador, cuya autoridad se confirmaba por la gloria misma de Dios, visible en su rostro. Ahora, una pregunta rondaba la mente colectiva. ¿Cómo sabremos el camino a seguir? El miedo a cometer un error fatal, a malinterpretar una señal, a desagradar a Dios por ignorancia, se convirtió en una sombra constante. La responsabilidad de la obediencia, antes filtrada por la claridad de Moisés, ahora recaía plenamente sobre los hombros de cada persona. La nación se sentía como un barco que había perdido a su capitán y su timón, navegando en aguas peligrosas con solo antiguas cartas de navegación. Para llenar este vacío de comunicación, Dios instituyó un método más formal e indirecto. En el pectoral del sumo sacerdote Eleazar, guardado cerca de su corazón, había 2 piedras sagradas conocidas como el Urim y Tumim. Este no era un canal para un diálogo detallado o consejo, sino un oráculo divino para decisiones binarias. Ante una pregunta crucial como «¿Subimos a la batalla?», el sumo sacerdote consultaba las piedras y la respuesta era un sí o un no, indicado por su luz o posición. Era un medio eficaz para obtener dirección, pero era impersonal y ritualista. La intimidad de una conversación entre amigos fue reemplazada
por la formalidad de una consulta sacerdotal, un recordatorio constante de que el acceso directo del que Moisés había disfrutado era la excepción, no la regla. Paralelamente a este método sacerdotal, otra forma de comunicación divina comenzó a surgir con mayor prominencia: la voz de los profetas. A diferencia de Moisés, quien recibía la palabra de Dios con plena conciencia y claridad, estos nuevos mensajeros recibían visiones nocturnas, sueños enigmáticos y cargas espirituales que los impulsaban a hablar. Sus mensajes a menudo estaban envueltos en simbolismo, lo que requería interpretación y discernimiento tanto de los líderes como del pueblo. Esta nueva dinámica era más compleja y peligrosa. El surgimiento de verdaderos profetas conduciría inevitablemente al surgimiento de falsos profetas. La nación se vio obligada a madurar, aprendiendo no solo a escuchar, sino también a juzgar la palabra, a poner a prueba los espíritus y a comparar los mensajes con la ley escrita que Moisés les había dejado. Esta nueva realidad obligó a Israel a recurrir al único legado infalible que Moisés había dejado: la ley escrita. Los rollos, que en su día fueron un registro de la revelación dada a un solo hombre, se convirtieron en el corazón palpitante de la nación. La primera instrucción de Dios a Josué no fue que esperara una voz del cielo, sino que meditara en el libro de la ley día y noche, para ser cuidadoso al hacer todo lo que estaba escrito en él. La autoridad pasó del profeta viviente a la palabra escrita y permanente. La escritura se convirtió en la norma, la constitución divina contra la cual se juzgarían todas las profecías, decisiones y acciones. El pueblo aprendió que aunque la voz de un profeta pudiera silenciarse, la palabra de Dios perduraba para siempre. En consecuencia, la carga de la responsabilidad espiritual se trasladó del liderazgo al individuo. En la época de Moisés, la fe era en gran medida una experiencia mediada. Ahora, cada hombre y mujer de Israel estaba llamado a cultivar una fe personal. Para comprender la voluntad de Dios, ya no podían simplemente observar la decisión de su líder. Necesitaban buscar a Dios por sí mismos. La oración individual, la reflexión sobre los mandamientos y la búsqueda de sabiduría en las Escrituras se convirtieron en prácticas esenciales para la supervivencia espiritual. Dios estaba enseñando a su pueblo que el pacto no era solo con la nación en su conjunto, sino con el corazón de cada individuo. La madurez requería que cada persona aprendiera a escuchar la voz de Dios en el susurro de su propia conciencia iluminada por la ley. Sin embargo, esta democratización de la revelación divina introdujo un peligro inminente: el de la falsificación espiritual. El desafío de discernir entre un profeta verdadero y un engañador se convirtió en una cuestión de vida o muerte para la nación. La comunidad se vio obligada a estar alerta, a examinar cada palabra y cada visión. Los criterios establecidos en la ley, si la predicción de un profeta se cumplía y, aún más importante, si su mensaje acercaba al pueblo al Dios de Israel o lo alejaba de él hacia la idolatría, se convirtieron en herramientas cruciales. Este proceso de discernimiento colectivo, aunque arriesgado, fue un poderoso catalizador para la maduración. Debían conocer la verdad tan íntimamente que pudieran reconocer al instante su falsificación. Paradójicamente, la pérdida de la comunicación cara a cara no resultó en un distanciamiento definitivo de Dios, sino en el florecimiento de una forma de intimidad más profunda y resiliente. Dios estaba enseñando que su presencia no se limitaba a un solo hombre santo ni a un método espectacular. Al obligarlos a aferrarse a su palabra escrita y buscarlo en oración, estaba invitando a toda la nación a una relación más madura,
Fue una transición de una fe que dependía de ver la gloria en el rostro de un hombre a una fe que aprendió a encontrar la gloria de Dios en las páginas de un libro y en el silencio de un corazón buscador. La singularidad espectacular dio paso a una intimidad personal y transferible, accesible a todos los que la buscaban. La ausencia de la autoridad unificadora de Moisés pronto expuso las profundas fisuras bajo la superficie de la unidad de Israel. Tras las primeras grandes conquistas, las tribus comenzaron a asentarse en sus herencias y la geografía empezó a moldear la mentalidad de la nación. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían elegido sus tierras al este del río Jordán, separadas de sus hermanos por la poderosa corriente de las aguas. Lo que había sido una barrera física, pronto se convirtió en una barrera cultural y espiritual. Sin la presencia de Moisés para actuar como puente vivo entre las 12 tribus, el sentido de pertenencia a clanes distintos comenzó a suplantar la identidad de una sola nación, y el río se convirtió en un símbolo silencioso de esta creciente división. Fue en este escenario de frágil unidad que un acto de aparente rebelión encendió a la nación. Las tribus orientales, al regresar a sus tierras, construyeron un imponente altar a orillas del Jordán. Para las 9 tribus y media del oeste que divisaron la estructura desde lejos, la interpretación fue inmediata e inequívoca. Se trataba de un acto de traición. La ley era explícita y central para su fe. Solo habría un lugar para el sacrificio, un solo altar ante el tabernáculo del Señor. La construcción de un segundo altar se interpretó como la fundación de un culto rival, una blasfemia que evocaba el pecado del becerro de oro. La noticia corrió como la pólvora, transformando la desconfianza en indignación y la indignación en furia santa y decidida. La reacción de las tribus occidentales fue rápida y terrible, dictada por la severidad de la ley contra la idolatría. No se trataba de un tema de debate, sino de un cáncer espiritual que debía ser erradicado antes de que contaminara a toda la nación. Los líderes tribales se reunieron en 1900. Silo, donde se alzaba el tabernáculo, y el veredicto fue unánime: guerra. Sonó la llamada a las armas, y los hombres que habían luchado codo con codo contra los cananeos prepararon sus espadas y lanzas para marchar contra sus propios hermanos. Había una oscura tristeza en esta resolución, la certeza de que la pesadilla de la autodestrucción, que el liderazgo de Moisés siempre había logrado evitar, estaba a punto de hacerse realidad debido a un montón de piedras junto al río. Sin embargo, en el apogeo de esa fiebre bélica, prevaleció una chispa de sabiduría, quizás un eco persistente de las enseñanzas de Moisés. Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, cuya reputación de celo por el Señor era incuestionable, se alzó en el concilio. Él y otros líderes razonaron que una acusación de tal magnitud requería certeza, no solo sospecha. Derramar la sangre de sus hermanos basándose en una interpretación distante sería una tragedia irreparable si se equivocaban. Entonces, antes de que el ejército marchara, se decidió que una delegación de alto nivel, encabezada por el propio Finés, cruzaría el Jordán. Se enfrentarían a los líderes de las tribus orientales, exigirían una explicación y confirmarían el pecado antes de ejecutar el juicio. Toda la nación contuvo la respiración, pues el futuro de Israel dependía del resultado de esa embajada. La delegación occidental, encabezada por Finés, llegó al campamento oriental con la solemnidad de jueces a punto de pronunciar una sentencia de muerte. La tensión era tan densa que se palpaba en el aire. Finés, hablando en nombre de toda la nación, no se anduvo con rodeos.
Su voz, cargada con el peso de la historia de Israel, recordó los pecados pasados que habían acarreado la plaga y el juicio divino sobre toda la congregación, como el incidente de Peor y el pecado de Acán. Acusó directamente a sus hermanos de rebelarse contra el Señor y de construir un altar que inevitablemente traería la ira de Dios no solo sobre ellos, sino sobre todo el pueblo del pacto. La acusación era clara y terrible. Su acto era una traición que amenazaba la existencia misma de Israel. La respuesta de los líderes de Rubén, Gad y Manasés no fue de desafío, sino de profunda conmoción y angustia. Vieron en los ojos de sus hermanos no solo ira, sino el dolor de una sincera traición, y comprendieron la magnitud del malentendido. Con fervor, invocaron el nombre del Señor como testimonio de su inocencia. Explicaron que el altar no era fruto de la rebelión, sino del miedo. Un profundo temor de que, con el paso de las generaciones, el río Jordán se convirtiera en algo más que una frontera geográfica. Temían el día en que los hijos del oeste dijeran a sus hijos: «El Señor ha establecido el Jordán como límite entre nosotros y vosotros. No tenéis parte en el Señor». El miedo a ser excomulgados y olvidados fue lo que los impulsó a tomar una decisión tan drástica. Con el corazón abierto, revelaron el verdadero propósito de esta imponente estructura. No era un altar para holocaustos ni ofrendas de grano, sino un ed, palabra que significa testimonio. Era una réplica del altar de Dios, construida no para competir con él, sino para servir como testigo perpetuo y silencioso para las generaciones futuras. Su grandiosidad, que las otras tribus interpretaron como arrogancia, tenía como objetivo asegurar que su mensaje nunca fuera ignorado. El altar era un monumento de piedra que gritaba al otro lado del río: «Nosotros también somos parte de Israel. Nosotros también servimos al Señor». Fue un intento desesperado, aunque temerario, de consolidar su pertenencia a la nación del pacto. Al escuchar la sincera explicación y el temor de Dios en sus palabras, los corazones de Finés y la delegación se ablandaron. Su furia dio paso a un inmenso alivio. Comprendieron la intención y vieron que sus hermanos no habían pecado. La guerra fue cancelada y la noticia fue recibida con alabanza a Dios en todo Israel. Sin embargo, el episodio dejó una cicatriz indeleble. La paz se restableció, pero la crisis reveló la peligrosa fragilidad de su unidad. Demostró con qué rapidez la sospecha podía envenenar la hermandad y cómo la nación, sin la autoridad incuestionable de Moisés, estaba al borde de la autodestrucción. El altar del testimonio, aunque bien intencionado, también se convirtió en un monumento a la desconfianza que ahora acechaba en los cimientos de la nueva nación. De todos los acontecimientos que siguieron a la muerte de Moisés, el más profundo y paradójico fue la propia transformación de Israel. Durante la vida del profeta, Israel era, de hecho, una congregación, un vasto campamento de antiguos esclavos unidos por milagros diarios y la autoridad singular de un solo hombre. Su liderazgo era tan completo y su conexión con Dios tan directa que impidió el florecimiento de instituciones autónomas. Era una nación en su infancia, completamente dependiente de su padre fundador. Paradójicamente, fue su partida la que forzó a este pueblo a madurar finalmente. La muerte de Moisés, aunque sentida como una pérdida inconmensurable, fue el catalizador divinamente ordenado que permitió a Israel evolucionar de un rebaño guiado a una nación establecida y funcional. La primera y más fundamental transformación fue territorial. Bajo Moisés, la identidad de Israel era la de un peregrino. Su hogar era el desierto cambiante y su vida se definía por el movimiento perpetuo hacia una promesa. Bajo Josué, su identidad se
volvió inseparable de la tierra. El proceso de conquista y división de la herencia entre las tribus fue más que una simple distribución de tierras. Fue la siembra de raíces profundas en suelo sagrado. Una familia ya no era solo un número en un clan errante, sino la guardiana de una porción específica de la promesa de Dios. Este cambio del nomadismo a la vida sedentaria les dio un sentido de permanencia, un lugar para construir, plantar y legar a las generaciones futuras, consolidando su fe de manera tangible. Con la tierra surgió la necesidad de una nueva estructura política. En ausencia de un legislador supremo, la ley misma tuvo que tomar su lugar. El Código del Sinaí, anteriormente un conjunto de mandamientos mediados por Moisés, se convirtió en la constitución funcional de la nación. El sistema judicial, que Moisés había iniciado rudimentariamente en el desierto, se implementó en cada ciudad y puerta. Los ancianos y jueces locales fueron encargados de aplicar la ley en disputas civiles y penales, descentralizando la justicia y obligando a cada comunidad a asumir la responsabilidad de mantener el orden de la alianza. El gobierno carismático de un solo hombre dio paso al gobierno constitucional de la palabra de Dios, pilar esencial para la longevidad de la nación. La economía de Israel también experimentó una revolución silenciosa. La vida en el desierto había sido un ejercicio de comunismo, forzado por la necesidad y sostenido por milagros. El maná era diario, no se podía acumular y la propiedad era mínima. En Canaán, este sistema fue reemplazado por una economía basada en la propiedad privada, la agricultura y el comercio. Cada familia, al recibir su herencia, se hizo responsable de su propio sustento y prosperidad. Esta nueva realidad fomentaba el trabajo arduo, la planificación a largo plazo y la sabia administración de los recursos. El concepto de legado familiar, la transmisión de tierras a hijos y nietos, se convirtió en la columna vertebral de la sociedad, creando una economía dinámica y un fuerte sentido de continuidad histórica. Finalmente, la estructura militar de Israel se vio obligada a evolucionar. En el desierto, eran una multitud que se movilizaba y luchaba bajo la orden directa de Dios, con victorias que, en su mayoría, eran milagros evidentes. Al establecerse en una tierra rodeada de enemigos, la supervivencia requería una organización militar permanente. La nación se transformó en una confederación de milicias tribales. Cada tribu era responsable de la seguridad de su propio territorio, creando un ejército descentralizado pero interconectado. El liderazgo militar pasó de manos de un profeta a generales y jueces estratégicos. Los hombres de Israel aprendieron a luchar no solo como un acto de obediencia a una orden divina esporádica, sino como un deber constante de proteger sus hogares, sus cosechas y la herencia que habían recibido. En retrospectiva, la vida de Moisés se revela como el sacrificio de un pastor. Dedicó cada fibra de su ser, durante 40 años, a moldear a un pueblo de corazón duro y rebelde, soñando con verlos convertirse en la nación que Dios había prometido. Soportó sus quejas, intercedió por sus pecados y los amó incluso cuando los rechazaron. Sin embargo, la cumbre de su obra no fue guiarlos a cruzar el Jordán, sino prepararlos para el momento en que tendrían que hacerlo sin él. Su ausencia fue el ingrediente final y doloroso que la sabiduría divina utilizó para forzar a la nación a unirse, no en torno a un solo hombre, sino en torno a una sola constitución, una sola tierra y un solo Dios. El vacío de poder dejado por Moisés nunca fue accidental, sino un acto deliberado de soberanía divina. Cada crisis que siguió a su muerte, la hambruna que los obligó a cultivar, la confusión que los hizo valorar la ley, la casi guerra civil que expuso su fragilidad, fue una lección divinamente orquestada. Dios
En su presciencia, sabía que una fe que descansaba sobre los hombros de un solo mediador humano era una fe inmadura. Al quitar el pilar central, obligó a toda la estructura a reposar sobre el único fundamento verdadero y duradero, su propia palabra y su pacto. El silencio y la aparente distancia de Dios fueron, de hecho, los instrumentos que utilizó para enseñar a su pueblo a caminar por fe, no por vista. Así, el verdadero legado de Moisés no fue su presencia continua, sino el impacto duradero de su ausencia. Su mayor logro no fue guiar al pueblo durante 40 años, sino brindarle el marco legal, espiritual y social para gobernarse a sí mismo durante siglos. La tumba oculta, el fin del maná, las nuevas formas de comunicación y la nación que tuvo que aprender a unirse y gobernarse a sí misma son testimonio del éxito de su misión. Dedicó su vida a formar una nación, pero fue su muerte la que finalmente obligó al pueblo a asumir la responsabilidad y unirse, forjando su propio destino sobre los cimientos que él había establecido fielmente.